KW45, información para el campo. Rafael Núñez, periodista, ensayista, escritor, político, ¿no? Así es, claro. Exacto. Mira, cuando se habla de políticas públicas, se habla de una acción dirigida del Estado para solucionar una problemática determinada. Así es. Tú lo que haces es ir al campo, conocer el problema, planificar la solución con la participación de la gente. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Y entonces aplicar los correctivos. Una pregunta, ¿y por qué muchas veces fracasan esas políticas públicas? Porque a veces no están bien conceptualizadas, bien diseñadas. Okay. Y falla también si no están planificadas, o a veces creen que la planificaron, le falta seguimiento y control de ella. Por Mucho ejemplo, problema. yo veo... Improvisación. No sé si es parte de una política pública, porque creo que tiene que ver con el transporte. Un monorriel en Santiago. ¿Quién le dijo a los santiagueros que quieren un monorriel? ¿Quién le preguntó? ¿Quién le preguntó? Bueno. Pero si fuera así también se le tiene que preguntar a los del distrito si querían los canatos voladores. Los canatos voladores. Entonces yo te digo, yo le dije ¿qué pasa en ese sentido? Porque mira, el tema del transporte público a nivel global, en todas las metrópolis, en todas, hay un problema de transporte público. Ahora, ¿cuál es la mejor solución? El transporte público masivo, claro, el metro. Claro. Porque está demostrado, eso que hizo Leonel Fernández del metro es una política pública correcta. Y yo se lo dije al presidente Abinader cuando, conversando con él, me dijo que iba un monorriel. Digo yo, presidente, yo no creo ni en monorriel, ni creo en los canatos voladores. y fíjate que el presidente Abinader, hay que reconocerle eso, está haciendo un asunto vital, sí, Francis, vital. Los corredores. No solo los corredores, sí, está ampliando la autopista Duarte del 9 a Los Alcarrizos y va el metro a Los Alcarrizos. Sí. Una continuidad de políticas públicas exitosa, sí, que continuidad del Estado. Sí. La continuidad del Estado, principio de continuidad. Entonces, esas políticas públicas que son exitosas, los gobiernos tienen que seguirla aplicando. Y por ahí hay otras, no son todas que son malas, por ahí hay otras políticas públicas que han impactado a la gente. El asistencialismo, como tú me dices, María, no es política pública. El asistencialismo es una salida mientras un paliativo. Un paliativo, pero no es la solución, porque la solución para el tema de la pobreza es que la gente se pueda empoderar con un empleo, claro, que la gente se pueda empoderar con una profesión y a través de esa profesión conseguir un empleo. Por ejemplo, yo le decía a un muchacho que conozco, le dije, ¿y tú te vas a pasar la vida siendo chofer? Por lo menos aprende a manejar una cámara fotográfica. Okay. Ahí está el muchacho que es un demonio haciendo fotografía y ganándose la vida con eso. Exacto. El conocimiento te saca de la pobreza. Pero Rafael, las políticas públicas tienen algo y es que están dirigidas de manera temporal para alcanzar cosas. Sí. O sea, para salir de situaciones o dar respuesta a situaciones sociales. Ahí te pregunto, ¿dónde entonces las políticas públicas y el asistencialismo están tan unidos que tú no sabes diferenciar cuándo es una política pública y cuándo entonces se convierte en esa asistencia del Estado que es interminable con relación a las necesidades que tienen los ciudadanos? Sí, mira María, en lo del asistencialismo que funciona a través de los programas sociales que tiene han tenido los últimos gobiernos a través de la vicepresidencia de la República. Y que tienen todos los estados del mundo. Sí, todos los estados del mundo. En Estados Unidos, en Francia, están esos programas. Welfare en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Son paliativos, como decía Fernando, que vienen a resolver un tema de asistencia a un problema. Te pongo un ejemplo. El Ministerio de Salud Pública tiene una oficina de alto costo. Y yo te digo, María, eso funciona. Si eso no hubiese existido desde hace años, aquí las muertes de personas que tienen enfermedades catastróficas, eso hubiese sido
terrible, porque yo tengo gente cercana que si no es por eso no estuvieran vivas. Entonces esa... Es una política pública. Es una política pública, pero es un asistencialismo al mismo tiempo. Sí. Y funciona. Entonces, otro gobierno que venga tiene que seguir eso. Porque ¿qué es lo que pasa en estos países en donde hay una parte importante de la población que no tiene acceso a la salud, porque el sistema de salud que se ha creado aquí es un problema? Esa ARS no cubren problemas de enfermedades catastróficas. En el momento que más la necesitan, exactamente, no tienen cobertura. Y eso es un problema. Mira, sí. Rafaelito, uno se pregunta, en las políticas públicas se supone que tiene que jugar un papel fundamental la comunicación. ¿Ha estado en ese sentido en consonancia las políticas públicas que se han aplicado en los últimos tiempos con el nivel de comunicación que se tiene que establecer para que la población verdaderamente se comprenda? Sí. Eso tiene que ver mucho con la comprensión que tengan los gobernantes de turno respecto al tema de la comunicación política. Hay gente, yo escribí un artículo que debe salir en esta semana en Listín Diario, sobre el momento que vivimos del ecosistema digital. Si hay políticos que todavía no entienden que la comunicación debe ir como las dos alas de un pájaro juntas con la actuación política, se van a perder en lo claro. Entonces, si tú no tienes conciencia de eso, no vas a aplicar una buena estrategia de comunicación política para que esas políticas públicas se comprendan. ¿Entiendes? Yo creo que muchas veces en el manejo de la comunicación gubernamental lo que falta es una narrativa. Una narrativa, una historia. Oye, antes de aplicar cualquier política, un gobierno, que puede ser en un momento determinado conflictiva, debe construir una narrativa para que la gente te pueda comprar, ¿verdad? Sí, te pueda entender. El discurso, te pueda entender la medida. Por ejemplo, en Colombia se necesitaba una reforma fiscal, pero el gobierno no comunicó eso. Y fueron, óyete, 3 o 4 meses de revuelta. Eso es importante, Francis. Hay que construir una narrativa. Sí, pero esa narrativa se construye cuando tú haces un paso antes de construir la narrativa. Y es hacer el ejercicio de gobernanza. Entonces, si este proyecto que tú tienes va a impactar a aquella comunidad, no lo apliques sin hablar con esa gente. Claro. Tú no sabes involucra a esa gente para que ellos lo entiendan y sean ellos los primeros defensores de ese proyecto. Ahí viene la pregunta. La importancia de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas. Entonces, el ciudadano tiene que ser el norte. El eje central. Tiene que participar. El centro de las políticas públicas. Si tú no tomas en cuenta a los ciudadanos, lo que tú ponías de ejemplo en Colombia fue correcto. ¿Por qué? Porque quisieron imponer. Cuando aquí se ha tratado de imponer políticas públicas y fundamentalmente esquemas macroeconómicos que afectan a la población, aquí ha habido pobladas. Sí. Entonces, ha habido reacción. Tú tienes que en estos tiempos construir una narrativa. La gobernanza pasa por la participación de la gente. Exacto. Sí. Más que una narrativa hay que construir. Ya el programa se terminó. Es una pena. Sí. Ustedes son 3 excelentes entrevistadores, de verdad. Invítenme otra vez. Sí. Mire, ¿cuál es la exhortación final al pueblo dominicano? Bueno, ¿Y qué pueden esperar de ti, de tu conocimiento, de tu preocupación por un país mejor? Bueno, al pueblo dominicano siempre no perder la fe, hay que ser siempre optimista, tener en cuenta que en la historia republicana ha habido 2 corrientes de pensamiento, la pesimista y la optimista. Yo siempre estoy optimista, creo que si tú te propones una meta, depende de la actitud que tú asumas, y cuando viene la crisis también depende de la actitud, porque si asumes una actitud de derrota, va a ser una derrota, pero si asumes una actitud de que te vas a parar y lo vas a hacer de nuevo,
entonces vas a triunfar. Señores, de esta forma concluye Foro 45, Información para el Cambio. Gracias por el favor de su atención. Foro 45, Información para el Cambio.